poder, Señor, y que seas tú, Padre, echándola afuera toda distracción, Señor. Que cualquier altimaña del enemigo, Señor, que trate, Señor, de distraerme, Señor, de distraer a los que están escuchando tu palabra, Señor, que se ha echado afuera, Señor. En el nombre de tu hermoso y poderoso Jesús, Señor, te lo pido, Dios. Amén. Y abre los oídos espirituales de los que están aquí, Señor, para que puedan escuchar de tu palabra. Sí, Señor. Y que seas tú, Señor, usando esta palabra como semilla y que germine en el tiempo correcto, Señor. Y que se la pueda llevar, Señor, todos los que están aquí, Señor. Amén. A sus hogares, Señor, y la puedan transmitir, Señor, a sus amigos, a sus familiares, Señor. Así sea. Que seas tú, Señor, usando los que están aquí, Señor, para que la transmitan. Amén. En nombre de tu hermoso y poderoso Jesús, Señor, te lo pido, Dios. Amén. Amén Y amén. y amén. Como bien ustedes saben, el tema del mes es recibiendo el bautismo del perdón de Dios. Y mientras mientras meditaba en este título, en el tema del mes, cuando leí la palabra bautismo y recibir, me llegó a la mente una palabra, el cual es refrigerio. Y una persona llamada Albert Barnes dijo que la palabra griega traducida de refrigerio indica cualquier tipo de refresco, como el descanso o la liberación de los males de todo tipo. Es como cuando te liberas de algo, como a eso que te estaba preocupando, eso que te estaba como retorciendo la mente, dándote vueltas y no te dejaba dormir, que te lo estaba recordando, y cuando sales de eso, cuando haces un trabajo, cuando cumples con algo y te sientes libre, como que yo soy libre. Cuando termino los trabajos de la universidad, o esas cosas, cuando realmente digo, yo soy libre. O cuando sales de fregar en la casa, cuando terminas de mapear, de hacer la ropa, yo soy libre. Y es así como un refrigerio brutal, acostarte en la cama, comerte algo, ver televisión. Es un refrigerio brutal. Y eso no se lo voy a mentir. Pero qué bueno que el refrigerio de Dios, cuando nos libera de nuestros pecados, es un refrigerio que es para siempre. Y la definición de perdón, mientras navegaba me encontré con esto. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. El perdón es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Sin perdón hay dolor, hay rencor, hay resentimiento y hay amargura. Esto es hermoso porque nos revela que el perdón es una base principal y fundamental para poder ser libre de nuestra antigua vida, para ser libre de esa culpa, de esas cadenas que nos mantenían atados, que nos hacían la vida imposible porque nos estaba recordando en la mente como ese mal que le hicimos a alguien, que hicimos mal. Cuando tratas de dormir, pero la mente está como que, mira, ¿te acuerdas de esto que hiciste mal? O de aquello que le hiciste a esta persona. No puedes dormir. Pero el perdón es fundamental para poder ser libre de esto y recibir ese refrigerio de ser libre de esa atadura, de ser libre de esas cadenas, de eso que nos mantenía atados a ese mal. Porque sin perdón hay dolor, hay rencor contra esa persona que nos hizo mal o a la que le hicimos mal. Y hay todo el resentimiento, como que se le hice mal, pero ahora que lo pienso, ahora que tengo la mente fría, como que de verdad le hice esto, de verdad le tuve que hacer esto, cuando pudimos haber resolvido de una manera que nos beneficiara a ambos. Y por eso es que también hay amargura cuando no perdonamos, porque no somos libres de eso, porque esas ataduras nos mantienen amargos, nos mantienen con esa cara y esa actitud que nada más con alguien vernos ya sabe como que este está mal, este está de mal humor, es mejor evitarlo. Pero una frase me gustó mucho y por eso la pongo aquí. El primero en pedir perdón es el más valiente. Amén. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es feliz. Y lo vuelvo a repetir. El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Amén. Y por eso ya divido esta frase en tres partes. La primera es en el que primero pide perdón es el más valiente. Porque nosotros tenemos que dejar a un lado como que a veces como que esas pequeñas altiveces que nosotros como humanos, como vulnerables podemos tener, porque hay veces que creemos que como nos hicieron mal a nosotros pues estamos bien, tomamos venganza y estamos bien, cuando la palabra dice que no podemos pagar mal con mal. Amén. Porque tenemos que tomar esa valentía, ese coraje y decir, lo siento, perdóname por favor, porque se requiere esa valentía para poder admitir que estábamos mal, porque se requiere esa valentía para poder admitir que hemos hecho mal y que tenemos que corregir esto, porque si no viviremos toda nuestra vida con esa carga en nuestra mente, con nuestro corazón.
porque es fácil tomar ese camino y apartarnos de Dios, porque tal vez no recibimos lo que Dios nos prometió en el momento que queríamos, de la manera que queríamos. Y es muy fácil seguir nuestro propio camino y echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Cuando a veces que tenemos la culpa somos nosotros y nadie es lo que está aquí presente. Porque hay que reconocer y tomar la valentía de reconocer eso y tomar la acción de reconocer que estamos mal y pedir perdón. El primero en perdonar es el más fuerte. Y es que no podemos olvidar que Dios no se hace esperar, porque Él, desde que nos presentamos delante de Él ya nos perdona, porque desde la fundación del mundo Él ya sabía este momento, y es por eso que Él ya nos perdonó, porque Dios es fuerte, es más fuerte, Dios es omnipotente, para Él no hay nada imposible, y es por eso que es más fuerte y tenemos que confiar en Él, porque nosotros como tal somos débiles, pero con Él tenemos la fuerza espiritual, porque la física pues es una fuerza que va y viene y con los años se va perdiendo. Pero la fuerza espiritual que Dios nos da a través de su palabra y en la congregación es la fuerza que va aumentando y fortaleciéndose para cuando Dios venga, para cuando llegue la dificultad, podemos estar fuertes sobre la roca firme. Y no como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Sí, Señor. Y la tercera parte es, el primero en olvidar es el más feliz. No podemos olvidar que Dios nunca nos recuerda por nuestro pecado. Dios no nos recuerda por aquello que hicimos mal. Dios no nos mira de esa manera, porque Dios nunca miró a Pablo por el mal que hizo. Porque cuando le habló al profeta, no me acuerdo de Ángel, perdone, pero lo tengo cerca y mi letra puede ser un poquito cuestionable en el momento de la verdad. Ananías. Cuando Dios le dijo a Ananías, le dijo, ve, porque vaso escogido me este. Porque siendo Ananías le dijo a Dios, pero este no era el que te perseguía, el que perseguía a tu hijo, y ahora pides que yo vaya ante él y que te lo presente. Y es por eso que Dios le dijo, ve, porque él es el instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Aleluya. Y es porque Dios nunca nos mira por nuestros males. Dios nunca nos mira por eso, y es por eso que Él es feliz. Nosotros también tenemos que ser felices cuando olvidamos aquel mal que nos han hecho, aquel mal que nos hicieron a nosotros, y podemos ser felices cuando nos olvidamos de eso, porque esos días están en el pasado y recordarlo constantemente no va a tener ningún efecto positivo. Recordamos las enseñanzas de Dios después de tener milenios de antigüedad, porque estas enseñanzas son vivas y tienen efectos positivos, pero las cosas que hicimos en el pasado no van a tener ningún efecto positivo. Y para poder alcanzar ese perdón, para poder alcanzar esa felicidad, ese refrigerio de ser libres de las cadenas, decidí como separar la prédica en tres partes principales. La primera de ellas es convicción, la segunda arrepentimiento y la tercera es perdón. En convicción, en segunda de Hechos 2:37, que está aquí, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y es que la convicción es el proceso en el que una persona se convence de que ha pecado y le duele profundamente, porque la convicción de Dios es a través de su palabra, porque es con esa convicción que cuando a veces la verdad nos choca como con un camión, nos choca y como nos quedamos en shock ahí como, espera, en serio estaba haciendo las cosas mal, y por eso nos sentimos mal, porque saber que lo que estábamos haciendo estaba mal, lo que dijimos estaba mal, y nos choca como esa verdad, pero esa verdad, esa convicción no es necesaria, porque cuando ellos se compusieron de corazón y le preguntaron, queremos ahora, ahí fue que Pedro les dijo que hay que ser bautizado para recibir el perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. Y es porque el propósito de la convicción es llevar a la persona a arrepentirse de sus pecados para volver a Dios y alcanzar la salvación y la vida eterna. Aleluya. Y la convicción despierta esa conciencia que nos hace caer en cuenta de nuestros malos actos. Y es por eso que cuando Pedro les dice a las personas que estaban ahí, es que se dan cuenta de lo mal que habían hecho, que habían sacrificado a su Hijo Jesús y que todo lo que él había dicho era una verdad, que él era el Mesías y que por estar cegado espiritualmente, porque físicamente ellos veían bien, pero por estar cegado espiritualmente no habían dado cuenta de esa verdad. Pero lo bueno es que aunque
esa conciencia a veces nos remueve, nos entristece. Es bueno saber que cuando vamos a Cristo, el saber que esos pecados que nos hacían mal, ya se han ido y Dios ya no mira por eso. Porque a través de esa convicción es que Dios nos hace que nosotros nos arrepintamos. Y la convicción es una verdad y no se puede negar. Porque es para arrepentimiento como para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso porque es muy hermoso. Porque ciertamente cuando Dios le dice a Ananías que el instrumento escogió fue que Dios lo convenció de que esa era la voluntad de Dios. Porque Ananías le cuestionó a Dios, le preguntó, pero Dios lo convenció ahí, lo convenció cuando le dijo, ve, porque el instrumento escogido Y fue cuando Dios lo convenció para que fuera y presentara a aquel llamado Saulo de Tarso. Como cuando Moisés estaba en el desierto y Dios le habló a través de la zarza ardiente. Y dijo, ve al faraón y libera a mi pueblo. Y Moisés estaba preocupado porque era el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Pero eso Dios le dijo, ve, porque el gran yo soy anda contigo. Y es por eso que Moisés cogió a su familia y se fue a cuestionar al faraón y a confrontarlo, aún siendo él el más poderoso del mundo en aquel entonces. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es con esa convicción que Dios nos dice, ve porque quiero que haga esto. Y es por eso que a veces como nos da algo cuando vemos el nombre en el calendario para predicar, como cuando nos dice, mira, para que vaya a este lugar y para que nos acompañe o a hacer algo. Y es por eso que a veces como nos da algo, pero eso es Dios diciéndonos que tenemos que ir porque esa es la voluntad de Él. Porque si la esquivamos, si decimos, no, esto no es para mí, y en vez de ir para la derecha, como Dios te indica, te vas para la izquierda, no va a pasar lo mismo que a Jonás. Que por no querer ir a predicar a Nínive, un pez grande se lo tragó y estuvo 3 días en el vientre, en el estómago de este animal. Pero el tercer día, convencido de que había hecho mal, arrodilló, oró ante Dios y Dios lo sacó para que fuera a predicar a Nínive. Y eso fue lo primero que Jonás hizo. Porque Dios, en ese lugar, fue que se pudo convencer de que había hecho mal y que había reconocido que había hecho mal. Porque hay veces que uno puede rechazar esa verdad, puede rechazarla y dejarlo para otro momento. Y esto me acuerda a un librito misionero, porque hace algunos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años cuando íbamos a los residenciales, a los diferentes lugares, usábamos un pequeño libretito como de 5 o 10 páginas y que contaba diferentes historias que atrás decía para poder venir acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero me acuerdo de uno, de un señor jovencito, porque son dibujos redactados, pero este señor, un amigo le está diciendo, mira, vamos a la iglesia para que conozcas a Cristo. Dice, ¿en serio? ¿Cuándo tengo que ir? ¿Puedes ir todo el día? Y lo que le dijo, no, está bien para otro momento, porque yo estoy ocupado. Y pasa a la siguiente página. Y dice, mira, ¿estás disponible ahora? No, estoy preocupado, no puedo ir. Y pasaron los tiempos, pasaron los años. Y al final, la última página se muestra que esta persona había muerto por el envejecimiento. Y nunca jamás en su vida había ido a la iglesia, por estar diciendo, no, está bien para otro momento. Por estar procrastinando, por estar diciendo, no, está bien para otro momento. Y el otro momento nunca llegó. Y el momento para poder conocer a Cristo ya era demasiado tarde porque ya había fallecido. Y es por eso que hay personas que me entristece saber que pueden pasar toda su vida a estar así, atrasándola, no está ahí para otro momento, sin saber que Dios está aquí, listo para abrazarlo, para poder hablarle, para poder transformarlo en una persona. Pero esa persona por no querer salir de la zona de confort, o por decir no está bien para otro momento, y no quiere aceptar la voluntad de Cristo. Y una persona se puede pasar toda la vida así, rechazando las oportunidades de Cristo, rechazando las veces en que Dios lo puede abrazar, y se puede pasar toda la vida así. Y es porque es con la confrontación en el que Dios quiere sacar esa ignorancia, ese orgullo, para que nosotros salgamos de nuestra vida mala. Porque hay veces que nosotros pues no somos perfectos y a veces tenemos algo de altivez, se nos puede subir un poco el orgullo y decir, no, estamos bien, a veces de que estamos malísimos. Decir, no, estamos bien cuando estamos haciendo las cosas más malas aún todavía. Porque es con la confrontación, a través de su palabra, de los versículos, o a través de una persona que Dios nos confronta y Dios no quiere que saquemos ese orgullo, que tomemos la valentía y el coraje de decir, mira, estamos mal. Pero por ese orgullo decir, no, estamos bien. No, estamos bien, estoy bien, yo no necesito de Cristo, yo no necesito arrepentirme de nada. Cuando el arrepentimiento es una parte vital de la vida de Jesucristo. Como es, por ejemplo,
ese orgullo de mantenerse estable diciendo no, estamos bien, el momento nunca va a llegar. Fue lo que le pasó a las 10 vírgenes. Había grupo A y grupo B. Grupo A era las vírgenes, los cristianos que estaban haciendo la voluntad de Cristo y mantenían la lámpara encendida, haciendo su voluntad, manteniéndose firmes en los caminos de Cristo, mientras que el grupo B se mantenía haciendo lo que le pasía la gana, haciendo lo que quería, sin mantener la llama encendida. Porque decía ser cristiano, decía esperar al Cristo, mientras hacía sus propios gustos y no se dejaba convencer de que el Cristo iba a venir, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir. Y es por eso que tenemos que estar todos los días preparados en todo momento. Amén. Y por estar diciendo, no, está bien para otro momento, ay, yo diciendo de eso, no he llegado. Pero no sabemos si saliendo de aquí, es saliendo de aquí que Cristo venga. Y por estar diciendo por otro momento, llegó Cristo. Ok, el momento que tú estás diciendo, el otro momento nunca va a llegar, llegó aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te quedaste? ¿Ahora qué? Es más, no le podemos decirle eso. Si estamos en Cristo, no le vamos a poder decir eso. Esa será su conciencia diciéndolo después. Y es por eso que hay una gran diferencia entre aquellos que toman la valentía de dejar su orgullo y postrarse a Cristo y admitir que están mal y volver a los caminos de Él, versus aquellos que creen que están bien y estamos mal. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Amén. Gracias. La segunda parte, arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque algunos creen que Cristo no va a venir, algunos creen que no nos escucha porque nunca llega en el momento que nosotros queremos. Cuando Dios hace las cosas en el momento en que Él quiere, porque el momento de Cristo es perfecto, hermano. Amén. El momento de Cristo es perfecto y a nosotros nos toca esperar pacientemente, porque la paciencia es una virtud. Y a veces por esa desesperación, por no querer esperar, nos apartamos del camino, y por estar apartados del camino nos caemos muertos o llega a Cristo y nos perdemos para siempre. Porque el arrepentimiento es esencial para servir a Dios, porque tenemos que dejar los malos pasos, las malas acciones, los malos pensamientos, para poder centrarnos en el camino de Cristo y servirle por todos los años hasta el fin del mundo. Porque cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesucristo, es con su sangre que Él nos limpia, es con su sangre que nos hace nueva persona, como hizo con el mismo Saulo de Tarso. Dios lo confrontó diciéndole que este es aquel que persigue, y cuando fue bautizado y se le salieron las escamas, estuvo algunos días con los discípulos y se fue a predicar a Damasco, y a sus espaldas decía, mira, este no es el que persigue a los cristianos y ahora está predicando el mismo Dios que ellos decían. Porque a veces va a pasar eso. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, va a haber un cambio, y ese cambio es que va a decirle a las personas, soy cristiano ahora. Amén. Sin tener que decir nada. Amén. A veces sin tener que decir nada, con nuestros propios caminos, con nuestra propia actitud, revelamos que somos cristianos. Aleluya. Sí, Señor. Y los frutos del arrepentimiento. Y es que en Mateo 3:8 dice que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque eso es algo que nos pide. Porque si nos arrepentimos de los malos caminos, pues no lo haga. Si te arrepentiste de hacer algo, pues no lo sigas haciéndolo. Porque decimos, sí, ya no quiero hacer eso, pero lo sigas haciendo ahí. Entonces no ha habido ningún cambio, no ha habido ningún arrepentimiento, porque sigue en lo mismo. Y es porque cuando somos nueva persona en Cristo, somos una nueva criatura. Y cuando somos nueva criatura, damos diferentes frutos. Y esos frutos son los buenos. Amén. Y es por eso que en Lucas 7:41, el versículo 41 y 47, nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Y el primero de esos frutos de arrepentimiento es amar a Dios. El primer fruto de todo es amar a Jesucristo Rey. Porque cuando recordamos lo que Él nos perdonó, porque dice su palabra que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y a nosotros que no ha perdonado mucho, porque a muchos les ha perdonado la vida entera. Y a veces Dios nos perdona completamente, nos perdona completamente, y es por eso que lo amamos. Y es por eso que cuando lo amamos, le agradecemos. Y cuando le agradecemos, le adoramos. Y cuando la adoramos, es que enseñamos esos cambios, que somos nuevas criaturas en Él. Y el segundo paso es negarnos a nosotros mismos y dejar nuestra vida pasada. Eso es dejar los malos caminos, dejar donde la tentación está, como le pasó a José en Egipto. Porque cuando José fue vendido, el Potifar tuvo confianza en él.
El Potifar tuvo confianza en él, lo veía como una buena persona, lo veía como alguien de confianza. Pero la esposa del Potifar se quería acostar con él. Y José, sabiendo que eso estaba mal, se apartó del lugar automáticamente y dice que se quitó hasta la ropa. Porque nosotros tenemos que dejar eso que nos está tentando. Tenemos que dejar atrás eso que nos está tentando, porque sabemos que eso nos va a sacar del camino de Dios. Y aún José, no queriendo traicionar al Potifar, acostándose con su esposa, y no quería, porque a veces nos cuesta, a veces nos trauma, a veces nos entristece cuando traicionamos a alguien. Y si es cuando traicionamos a alguien que confía en nosotros, imagínate traicionar a Cristo. Amén. Traicionar a Cristo por un placer que es temporero. Santo. Y es por eso que aunque Potifar lo traicionó a él, Dios no se hizo esperar, y en el momento correcto fue que Dios hizo que se le cumpliera su voluntad. Ahí se José, gobernador de Egipto, y cuando José pudo perdonar a sus hermanos, aun cuando esto le habían hecho el mal de venderlo. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso eres. Aleluya. Te adoramos. Gloria a Dios. No pare de Aleluya. adorarle, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El tercer paso es seguir a Cristo, seguir a Dios y hacer su voluntad. Porque Dios, cuando nos perdona, cuando nos hace nueva criatura, es para que le sirvamos. No para que nos sentamos a calentar la silla, a seguir nuestra vida normal. Dios nos perdona para que le amemos, para que le adoremos en gratitud, para que dejemos los malos caminos y para que le sirvamos haciendo su voluntad en la tierra. Y es por eso que cuando Pedro le dice que nos arrepintamos para bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo, y para que a través de ese Espíritu Santo Dios nos hable, Dios nos guíe, recibamos los talentos, profetas, maestros, predicadores, hacer misericordia, los muchos otros talentos en lo que Dios puede ponernos. Y es por eso que aquí, cuando entramos a Cristo, nos bautizamos y tomamos la cosa de membresía para poder servir a Cristo a través de los ministerios. Amén. Porque es con eso, con lo que Dios nos da las minas, nos da esos talentos. Si recibes uno, gloria a Dios, porque puedes servir a través de ese talento. Amén. Si recibes 5, gloria a Dios, porque Dios confía en ti. Si recibes 10, gloria a Dios de todas formas. Aleluya. Porque Dios nos hace esperar y Dios nos va a usar de una manera u otra. Porque no todos los instrumentos son iguales. Eso es. La batería no es la misma que las congas no es la misma que la bocina no es lo mismo que está el sonido. Y así los instrumentos no son iguales. Y Dios nos usa de una manera diferente. A los pastores los usa para predicar, algunos los usa como maestros, algunos los usa como evangelistas, moviéndose a otros países como misioneros. Aleluya. Y es por eso que Dios nos llama y nos perdona para que le podamos servir. Amén. Para que le podamos servir y no ser solo una pieza de colección que pongamos ahí como que sí, mira, Dios me perdona y lo puedo decir. Santo. Pero es que no solo podemos decirlo, tenemos que enseñarlo. Amén. Tenemos que predicarlo, lo usamos Amén. como testimonio. Eso es. Personas que tienen un testimonio poderoso y fuerte como el de Julio Vega. Santo. Porque podemos hacer uso de eso y predicarle a otros, Aleluya. y enseñarle a otros y servirle a Cristo primeramente. Amén. Es por eso que Dios nos perdona, para que le sirvamos. Porque eso nos da el Espíritu Santo para que le sirvamos y seamos una nueva persona en Él. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no queremos servirle? Porque nos dejamos llevar por el temor. Nos dejamos llevar por nuestro propio cuerpo y no queremos servirle. Hay una parábola de eso, la cual es la parábola de los trabajadores. La parábola del mayordomo infiel. Que es lo que pasa cuando no queremos servirle. Y Dios nos dice, siervo inútil. Así es como Dios nos dice. Santo. Porque confié en ti y no me serviste. Santo. Te perdoné y no me quisiste servir. Ay, Padre. Por eso es que Dios nos llama para servirle. Aleluya. No para que ocultemos ese talento, lo usamos aquí y en otros lugares, porque la Biblia dice que no podemos servir a los señores. Amén. Y es por eso que cuando nosotros lo amamos, como somos nueva criatura en Él, decimos el cántico de tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque cuando somos una criatura, podemos decirle gracias, Señor.
porque nos limpiaste, porque nos hiciste una nueva criatura, porque tú no nos miras por el pecado, aunque el mundo nos vea de la misma manera que hacíamos antes, pero ellos no están actualizados, ellos no están actualizados como lo estás tú, Señor, porque es hermoso el arrepentirse en Cristo y que Dios nos haga una nueva criatura. Y el tercer punto es que el arrepentimiento tiene que ser sincero y de mente. Y es porque en Salmo 51:17 dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y contrito, según el lenguaje de Oxford, es que siente tristeza y melancolía. Y humillación, del latín humilitio, es la acción y efecto de humillar o humillarse, el cual es el herir el amor propio. El cual es el amor propio, la dignidad y abatir el orgullo. Porque nosotros tenemos que humillarnos delante de Cristo, reconocer que estamos mal y que sin Él no podemos hacer nada. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los potestados y las autoridades del enemigo. Y es por eso que cuando nos arrepentimos, por eso cuando buscamos de Él, cuando somos convencidos, tenemos que hacer un arrepentimiento contrito y humillado, con el entendimiento de que hemos hecho mal y que si no nos arrepentimos nos vamos a perder y que seguiremos en pecado hasta que Cristo venga o hasta que muramos y nos vamos al infierno. Se requiere ese arrepentimiento humillado, humillándonos así delante de Él, humillándolo, buscándolo, porque si no, no podemos hacer nada. Porque si no lo hacemos de corazón, si solo decimos por decirlo para salir de esta, eso se llama mentir. Eso se llama mentir, y la Biblia dice que los mentirosos no vamos a heredar el reino de los cielos. Y eso se llama mentir, y mentir va en contra de los mandamientos dados por Dios. El cuarto punto es que si mentimos con el perdón de Dios y seguimos los malos actos, somos una persona malagradecida. Y ese es el nombre, perdónenme al que se moleste, pero esa es la verdad. Porque una persona malagradecida es cuando tú le das algo de amor, cuando tú le das ese regalo. Le das ese regalo y lo que la persona hace es tirarlo en el suelo y destruirlo, dañarlo mientras uno está enfrente. Y eso se dice malagradecido porque no sabe dar el agradecimiento que se corresponde. Amén. Y en Hebreos 10, 26, 31 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia, por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, que ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Porque es muy fuerte lo que pasa cuando seguimos pecando deliberadamente. Cuando pecamos aún sabiendo que Cristo nos perdonó. O cuando nos seguimos diciendo: no, Cristo no va a perdonar porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ahí se dice que también es fuego consumidor. Amén. Porque si no, pudiera preguntarle a Sodoma y Gomorra cuál fue la paga por estar en sus actos inmorales. Porque Dios es amor, pero también confronta y Dios hace juicio con juicio propio. Amén. Porque Dios es el único juez. Y cuando Dios nos perdona es para servirle a Él y no a dos señores. Porque cuando Dios nos perdona y nos hace una criatura y nos da los talentos, y Dios quiere que usemos ese talento para servirle aquí, para servirle en la adoración, para poder servirle en el templo haciendo su voluntad, no para que nos vayamos afuera y lo usemos también en 2 lugares. Eso es. Porque Dios no quiere que le sirvamos 2 señores, porque amaremos al uno y aborrecemos al otro. O amaremos servir a uno, pero no queremos servirle al otro. Porque es o a Cristo o el mundo. Amén. Pero no podemos estar aquí y a la misma vez intentar estar allá. Eso es. No podemos decir: yo quiero servirle a Cristo, pero también quiero hacer mis cosas con los talentos que Dios me ha dado. Porque así no funciona, porque Dios va a pasar la cuenta por nuestras acciones. Amén. Dios va a Amén. pasar la cuenta por nuestras Sí, acciones Señor. y nos va a confrontar en por qué usamos los talentos aquí, pero usamos los talentos allá, Eso es. en el mundo. Cuando somos hijos de Cristo, solo para que las personas nos vean y digan: mira, soy cristiano. Y está aquí en lugares de pecadores, como dicen estas personas. Y es porque Dios no quiere que le sirvamos a 2 señores. No, Dios quiere o le sirvamos a Él
por nuestros intereses, pero no podemos intentar pasar entre los dos mundos a la misma vez. Bendito Jesús. Porque eso se le llama ser una persona tibia. Se le dice una persona tibia a los que quieren estar caliente y frío, a los que dicen que están bien cuando están mal, como lo fue el caso de la iglesia de la Odisea, que por el querer hacer su propio gusto y hacer por lo que ellos quieren, Dios le dijo que mejor es que estés frío o caliente. Amén. Pero no es los dos, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Porque cosas fuertes que Dios te diga, mira, por ser gris, por ser tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque a nadie le gusta ser así, tachado de malo, como que no podemos servir. Porque a nadie le gusta que nos diga, eres inútil, eres un siervo inútil, porque Dios nos dice eso si no usamos los talentos correctamente. Pero qué bueno que cuando le sirvemos correctamente, Dios nos dice siervo útil. En lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te voy a poner. Amén, aleluya, Señor. Aleluya. El que Sí, vive, Dios. Santo. santo y poderoso, Señor. Bendito sea el Te Señor. adoramos. Gloria a Dios. Gracias Dios. Gracias Jesús. Y en la tercera y última parte, si salimos temprano, pues gloria a Dios. Amén. En segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y este versículo básicamente está diciendo todo lo que yo he dicho. Si se humillare mi pueblo, si nosotros, su hijo, su pueblo, su cuerpo, se humillare delante de él va a inclinar el oído y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Porque requiere una humillación para poder alcanzar ese perdón de Dios, para poder alcanzar el arrepentimiento en nosotros y que Dios nos perdone cuando estamos arrepentidos. Y como ya les dije al principio, Dios no nos mira por ese pecado, sino que nos mira a través de su sangre. Y en Miqueas 7:19 se encuentra esto. Perdón. Es que es muy bueno para dejarlo pasar así. Es demasiado bueno. Aquí está. Lamerán el polvo como la serpiente. 7:19. Volverán a compadecerse de nosotros, hollarán nuestras iniquidades, si arrojaras a las profundidades del mar nuestros pecados. Porque es a veces difícil que solo nos recuerden por aquellas cosas que hicimos mal. A veces nos duele que solo nos recuerden por aquellas cosas que hicimos mal. Que en un momento nos sentimos orgullosos de eso. Y que ahora que reconocemos la verdad y nos duele, y que solamente las personas nos recuerdan de eso. Pero es bueno saber que Dios nunca nos mira de esa manera. Porque nos limpia con su sangre y al ser nueva criatura, Dios nos mira a través de ella. Amén. Y es que nosotros, por cuanto hemos pecado, no éramos merecedores de la salvación. Porque Dios, en su gracia infinita, y en su amor y en su misericordia, Dios nos ha perdonado y nos ha dado esa gracia y ese perdón. Porque por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero es bueno saber que Dios se inclina ante nosotros y nos busca para poder ser usados, para que Dios nosotros podamos ser usados por Él. Y relacionado a lo que dije, el arrepentimiento implica dar fruto, y eso incluye el perdonar a otros. Y en Mateo 10:8 dice así: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, da gracia. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos dado. Tenemos que dar de gracia por eso, porque nosotros no somos merecedores de eso. No somos merecedores de eso, pero podemos enseñárselo a otras personas. El perdonar a aquellos que nos hicieron mal, o el pedir perdón a aquellos que le hicimos perdón en un pasado. Porque es bueno cuando podemos perdonar a otro, o pedirle perdón a otro, y ser libres de eso, de esa atadura. Y en Mateo 18, versículo 21 al 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo dé perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces 7, sino hasta 70 veces 7. Y es porque Dios nos pide que nos perdonemos a nuestros hermanos las veces que sean necesarias. 8:25. Y es porque nosotros tenemos que perdonar a otros, porque si no quedamos en ese estancamiento. Nos quedamos ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros
no perdonamos a otro. Y eso sí pasa. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así mi Padre también hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Porque tenemos que perdonar a otros, porque Dios nos perdona en aquella cruz. Porque Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque Cristo nos perdonó con la vida de su Hijo y espera que nosotros perdonemos la vida de aquellos que nos hicieron mal. Y segundo punto, cuando Dios nos perdona, nos permite bautizarnos en el agua para recibir el Espíritu y ser salvos. Porque cuando somos salvos, ese es el refrigerio más grande. Saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que somos nuevas personas. Amén. Que podemos ser salvos si nos mantenemos en ese camino firme hasta el fin del tiempo. Amén. Saber que la vida del cristiano no es fácil. No puedo decirle lo contrario. Pero si Dios es que nos da la fuerza para mantenernos firmes. Amén. Para cuando llegue el momento, poder salir de aquí y poder estar en el cielo adorando a nuestro Señor. Aleluya. Y tercer y último punto. Cuando somos convencidos y arrepentidos de verdad, Dios no nos rechaza y podemos continuar la vida del cristiano. Amén. Porque es muy hermoso cuando nosotros podemos volver a los brazos de Cristo. Cuando podemos volver a los brazos de aquel que una vez nos consideró su hijo. Porque aún nos considera su hijo. Amén. Pero que es bueno saber que cuando nosotros somos convencidos, podemos volver a Él. Y eso mismo le pasó al hijo pródigo, que lo tenía todo, pero se quiso ir al mundo a experimentar, se quiso ir al mundo a hacer lo que él quería, hacer lo que le placera, hasta que llegó la dificultad y tú tenías que vivir de la comida de aquellos cerdos que él alimentaba. Y es por eso que él dice que los siervos de mi padre tienen pan de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Porque él, cuando llega la convicción, te deja saber que estamos muy mal, Bendito. que estamos muy mal en la situación en la que estamos. Pero que es bueno saber que cuando volvemos así, convencidos, arrepentidos, humillados de corazón, y regresamos a Él, Dios no nos rechaza, porque su Hijo le pidió que fuera considerado un siervo y no su hijo. Pero su Padre, nuestro Padre Celestial, no nos mira de esa manera y nos considera su Hijo una vez más. Amén. Y le podemos servir y hubo fiesta, porque cuando volvemos hay fiesta en los cielos. Amén. Aleluya. Así que es por eso, para culminar, le voy a traer una anécdota. Y es lo que le pasó a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, hace ya casi 80 años después de este suceso de Francia, Francia era una potencia europea en aquel entonces. Pero lo que pasó con este país es que, a pesar de ser una potencia muy poderosa, fue vencida en menos de un mes. Le tomó menos de un mes ser derrotado por la Alemania nazi. Y aún a pesar de que Francia tenía una línea de defensa conocida como la línea Maginot, construida años atrás, lo que no sabían que los alemanes lo atacaron por el norte, por su punto débil, y cuando los atacaron no sabían cómo defenderse. Porque ellos decían, no nos van a atacar. No, que eso, ellos nunca nos van a atacar. Aún a pesar de que había evidencia, fotos, de que los alemanes se estaban preparando para atacarlo. Pero como dijeron, no nos van a atacar, no se pudieron defender. Y aún a pesar de que han pasado 80 años desde su derrota, la gente solo lo recuerda por eso, por esa derrota, por esa rendición. Y hay muchos memes, hay chistes, hay humor de que Francia solo se rinde, de que Francia solo está retirándose, de que a la mínima que hay un problema Francia ya está con la bandera blanca pidiendo que los perdonen, porque es difícil que nos recuerden solo por eso. Y aún a pesar de que Francia es el país con la mayor cantidad de cantidades militares en la historia, la mayor cantidad de victorias militares en la historia las tiene Francia con más de 1700. Y la gente solo lo recuerda por eso que pasó hace 80 años. Y es porque nosotros los cristianos no podemos ser así. No podemos decir, no, estamos bien, el enemigo nunca va a atacar, no, en el momento de la venida de Cristo nunca va a llegar. Cuando eso es muy real, y la Biblia de Apocalipsis nos da las señales de la venida de Jesucristo. Amén. Con rumores de guerra entre Ucrania y Rusia, con rumores de peste, con algunas enfermedades que están volviendo. Porque nosotros no podemos ser así. Y esto va para los jóvenes, porque Cristo me puso esa preocupación en mí, de los jóvenes, y la pastora la confirmó el domingo pasado. Porque a veces nosotros, por ser jóvenes, por tener nuestra vida por delante, creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos, cuando queramos, y volver a Cristo cuando la realidad no es así. No podemos estar aquí
y ser otra persona allá. No podemos ser ovejas aquí y lobos en donde sea que estemos. Porque tenemos que estar aquí o allá, pero no en los dos lugares a la misma vez. No podemos ser dos cosas a la misma vez. Así que por eso que yo le pido a los jóvenes que vengan. Yo soy joven también y estoy aquí. Yo le pido a todos los jóvenes que vengan, por favor, Que pasen al frente. a todos. No tengan miedo, no se avergüencen porque honestamente yo me preocupo por ustedes, los jóvenes. Y yo quiero que los ancianos y los diáconos y los pastores los unjan y los pongan sus manos sobre ellos. Yo quiero orar por ustedes para que se dejen convencer por la palabra. Para que se dejen convencer cuando Cristo les habla para hacer su voluntad. Y que se dejen convencer para volver a los caminos de Cristo. Porque Cristo viene pronto y nunca sabemos cuándo va a volver. Puede que salgamos de aquí, pero por estar creyendo que nunca va a venir y Cristo venga y nosotros nos quedamos aquí. Por eso yo creo que todos los ancianos lo pongan en sus manos. Padre nuestro, Padre eterno, Señor, yo te presento a los jóvenes que están aquí presentes, Señor, que han pasado. Tú has puesto, Señor, en mí la preocupación, Señor, por ellos. Tú has puesto en mí, Señor, a través de una persona que quiero mucho, Señor, igual que a través de la pastora, Señor, el domingo pasado. Y por eso, Señor, te los presento, Padre, para que seas tú, Señor, llenándola de tu convicción, Señor. Para cuando tenga sus bajas, cuando tenga sus altas, Señor, seas tú, Señor, a través de la palabra y a través de un alguien, de una persona, de un conocido, seas tú, Padre, confrontándolo, Señor, para que ese orgullo, Señor, para que la altivez de ser tal vez un joven, Señor, de tener toda la vida por delante, eso, Señor, le impida, Padre, ser persona en ti, Señor. Por eso yo te los presento delante de ti todos, Señor. Para que seas tú, Padre, poniendo convicciones en ellos, Señor. Para que seas tú, Padre, Señor, quitando fuera, Señor, toda altivez, Señor, todo orgullo, Padre, para que nada, Señor, le impida servirte, Señor. Para que puedan servirte, Señor, rectamente, Señor. Para cuando llegue el momento, puedan estar, Señor, con el traje de boda, Señor. Para cuando llegue el momento, Señor, de tu venida, cuando tú vengas a tu presencia, puedan estar, Señor, como siervo útil, Señor, y hayan encontrado agrado en ti, Señor. Para que te sirvan, Señor, rectamente, Señor, y como uno solo, Señor, aquí y donde sea que estén, Señor. Para que puedan ser calientes en ti, Señor. Para que puedan ser justos en ti, Señor. Yo te los presento a todos, Señor, y a los jóvenes que han entrado en edad, Señor, al igual que a toda la iglesia que ha pasado, Señor. Yo te los presento, Padre, porque has puesto palabra en ellos, Señor, porque lo has llamado, Señor, para que vinieran aquí, Señor. Dígalo a todos, Señor, para que también hagan lo mismo en ellos, Señor. Yo te los presento, Padre, para que seas tú, Señor, poniendo las condiciones en ellos, Señor. Y para cuando se arrepientan, Señor, de algún mal que han hecho, puedan hacerlo, Señor, con un corazón triste y humillado, Señor. Para que lo hagan de verdad, Señor, y se aparten de sus malos caminos, Señor. Y den fruto bueno al arrepentimiento, Señor. Yo te los presento delante de ti, Señor. Para que los cuides, Señor, para que los guardes, Padre. Para que seas tú, Señor, poniendo valentía en ellos, Señor, para cuando vayan a enfrentar, Señor, el faraón, Señor. Cuando vayan a enfrentar el Jericó, Señor. No tengan miedo, Señor, porque son malos que están con ellos. Señor, son malos que están con nosotros y que están en nuestra contra, Señor. Por eso, Padre, yo te los presento, Señor. Yo te los presento a todos, Señor, de la iglesia de los jóvenes, Padre, para que aquí, Señor, de afuera, Señor, seas tú, Padre, poniendo condiciones en ellos, Señor, para cuando los pocos sean fieles, Señor, de los muchos tú los pongas, Señor. En el nombre del hermoso y poderoso de Jesús, Señor, te lo pido en esta noche. Yo te lo pido, Señor, porque los tiempos que se acercan son difíciles y requeriremos, Señor, de esa convicción, Señor, para que podamos actuar, Señor, en ti, Señor. En el nombre de tu hermoso y poderoso Jesús, Señor, te lo pido, Dios. Y bendice a los jóvenes, Señor, a todos los que han pasado, Señor. De aquellos que te hayan presentado, Señor, en una persona que esté en su corazón, Señor, que se haya apartado. Uno se deja convencer, Señor, porque tienes el y ese orgullo. Seas tú, Padre, llamándolos, Señor, y los conventos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de tu hermoso y poderoso Jesús, Señor, te lo pido, Dios, en esta hermosa noche. Amén y amén.